La lluvia golpeaba los cristales de mi apartamento en Chamberí como si quisiera entrar a acusarme. Me temblaban las manos mientras sostenía la vieja caja de zapatos que había escondido durante años. Dentro estaban las fotos, las notas, los tickets de metro que marcaban sus rutas. Todo lo que fui capaz de recopilar cuando aún creía que observarla desde lejos era la única forma de sentirme viva. ¿Cómo pudiste? ¿Victoria? La voz de Beatriz todavía resonaba en mi cabeza. Rota. Incrédula. Herida de muerte. Había pronunciado mi nombre como si fuera veneno. Nunca pensé que llegaría este día. El día en que el amor de mi vida descubriría que yo había sido su sombra durante años. Todo empezó en la Complutense. Hace 10 años. Yo tenía 18. Recién llegada de un pueblo de Castilla donde nadie me entendía. Mi madre lloraba todas las noches por un marido que se había ido con otra, mi padre ni siquiera contestaba mis llamadas. Me sentía transparente. Hasta que la vi a ella. Beatriz entró en el aula de literatura española contemporánea como si el mundo le perteneciera. Cabello castaño ondulado hasta los hombros. Ojos color avellana que parecían reírse incluso cuando estaba seria. Y una forma de moverse que hacía que todos giraran la cabeza. Yo me quedé clavada en la puerta. Con los libros contra el pecho. Sintiendo que algo dentro de mí se rompía y al mismo tiempo se encendía. Desde ese día no pude dejar de buscarla. Al principio era casual, la misma cafetería. La misma mesa en la biblioteca. Luego empecé a memorizar sus horarios. Sabía que los martes salía de clase a las 6:30 y tomaba el metro en Ciudad Universitaria dirección Moncloa. Sabía que los viernes iba al bar El Tigre con sus amigas. Sabía que le gustaba el café con leche sin azúcar y que leía a Lorca en voz alta cuando creía que nadie la escuchaba. Envié la primera flor anónima en San Valentín. Una sola rosa roja dentro de su carpeta de apuntes. Después vinieron las notas, tus ojos guardan un mar entero. Tu risa me salva. Nunca firmé. Nunca me atreví a más. Me repetía que no hacía daño a nadie. Que solo la admiraba. Que era amor puro. Pero en el fondo sabía que estaba mintiéndome. Sabía que cruzar esa línea era peligroso. Pero el vacío dentro de mí era más grande que el miedo. Cuando nos graduamos. Desapareció. Intenté buscarla en redes. Pero Beatriz apenas existía en Internet. Me mudé a Madrid Centro. Empecé a trabajar como correctora freelance. Salí con algunas chicas que nunca duraban más de 3 citas. Y traté de olvidarla. Hasta aquella tarde de octubre en la Galería de Arte de Malasaña. La vi de espaldas. Explicándole un cuadro de Antonio López a un grupo de alumnos. La voz era la misma. Un poco más grave. Más segura. Me acerqué sin pensar. Beatriz. Se volvió. Por un segundo creí que no me reconocería. Luego sonrió. Esa sonrisa amplia que me había perseguido en sueños. Victoria. ¿Cuánto tiempo? Hablamos durante horas. Me contó que enseñaba literatura en un instituto público. Que vivía en Lavapiés. Que había roto con su novio de la universidad hacía años. Yo le conté lo justo, que trabajaba editando libros. Que vivía sola. Que Madrid me había salvado. Intercambiamos teléfonos. Y todo empezó de nuevo. Pero esta vez era diferente. Esta vez ella también me miraba. Las primeras semanas fueron como caminar sobre nubes.
Quedábamos después de sus clases. Tomábamos vino en terrazas escondidas de la Latina. Paseábamos por el Retiro hasta que cerraban las puertas. Hablábamos de todo, de poesía, de política, de las familias que nos habían roto el corazón. Beatriz tenía una forma de escuchar que hacía que uno se sintiera único. Me preguntaba por mi infancia, por mis silencios, porque a veces me quedaba mirando la nada. Yo le contaba versiones edulcoradas. Mi madre estaba enferma. Mi padre viajaba mucho. Nunca le dije que había pasado noches enteras frente a su antiguo portal. Ni que aún guardaba una foto suya robada en la graduación. Una noche de noviembre. Después de una botella de Ribera en un bar de Chueca. Me besó. Fue bajo un farol de la plaza de Pedro Cerolo. Con música flamenca saliendo de algún local cercano. Sus labios sabían a vino y a promesa. Sentí que por fin el universo me devolvía algo bueno. A partir de ahí todo fue rápido. Nos veíamos casi todos los días. Dormíamos juntas en mi apartamento o en el suyo. Le presenté a mis pocas amigas, ella me llevó a cenas con sus compañeros del instituto. Todo parecía perfecto. Pero dentro de mí crecía una culpa que me comía viva. Cada vez que Beatriz decía te quiero, yo sentía que me lo robaba. Cada vez que me abrazaba por la noche yo pensaba en las noches que la había seguido en la oscuridad sin que ella lo supiera. Me repetía que el pasado estaba enterrado. Que ahora era diferente. Que yo había cambiado. Pero la culpa no escuchaba razones. Una tarde. Mientras ella corregía exámenes en mi salón. Abrí la caja de zapatos por primera vez en años. Saqué una de las fotos, Beatriz en la biblioteca. Concentrada. Con el cabello recogido. La miré durante mucho tiempo. Luego la guardé de nuevo. Temblando. ¿Qué haces?, preguntó ella desde el sofá. Nada. Buscaba un libro. Mentira tras mentira. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que ella encontraba la caja. Que leía las notas. Que me miraba con asco y se iba para siempre. Me despertaba sudando y la abrazaba más fuerte. Como si así pudiera retenerla. Beatriz notaba que algo andaba mal. ¿Estás bien? Amor. Últimamente estás rara. Solo cansada, respondía yo. Sonriendo con esfuerzo. Ella me creía. Siempre me creía. Y eso era lo peor. El día que todo explotó fue un jueves de marzo. Lluvioso y frío. Beatriz había quedado con una antigua compañera de universidad para tomar café. Yo estaba trabajando en casa cuando recibió un mensaje. Vi su cara cambiar mientras leía. ¿Pasa algo? Nada, es Carla. ¿Quiere verme? Carla. Recordaba el nombre. Era una de las amigas con las que Beatriz salía los viernes en la facultad. Una de las que yo había observado desde lejos tantas veces. No dije nada. Pero el miedo empezó a treparme por la espalda. Esa noche Beatriz llegó tarde. Entró empapada. Con los ojos rojos. Se quedó de pie en la puerta. Mirándome como si no me conociera. Victoria, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú me enviabas flores en la universidad? Rosas rojas sin tarjeta. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Por qué lo preguntas? Porque Carla me ha enseñado una foto antigua. Apareces tú detrás de mí en la biblioteca. Mirándome. Varias veces.
Dice que siempre estabas ahí. Que parecía obsesionada. Silencio. Solo la lluvia. ¿Es verdad? Preguntó con voz temblorosa. No pude mentir más. Sí. Beatriz se llevó las manos a la cara. Dios mío, todas esas notas. Las flores, ¿eras tú? Asentí. ¿Por qué no me lo dijiste nunca? Porque tenía miedo de que te fueras. Claro que me voy. Gritó. Me has mentido durante meses. Me has hecho sentir segura contigo cuando en realidad me vigilabas como una loca. Era diferente entonces, supliqué. Estaba rota. No sabía cómo acercarme. Eso no justifica nada. Me seguías. Victoria. ¿Sabías dónde vivía? ¿Qué hacía? Eso es acoso. Cada palabra era un cuchillo. No te hice daño nunca, dije con voz pequeña. Me lo estás haciendo ahora. Me has hecho creer que esto era real cuando se basa en una mentira enferma. Se puso a llorar con rabia. Yo también lloraba. Pero no me atrevía a tocarla. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. ¿Cuánto tiempo me observaste? 2 años. Beatriz retrocedió como si la hubiera golpeado. 2 años, Jesús. Se dirigió a la puerta. No te vayas. Por favor. Te quiero. Ahora es real. Se detuvo. Con la mano en el pomo. ¿Real? Todo lo que hemos vivido está contaminado. No sé quién eres de verdad. Y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en todo mi cuerpo. Los días siguientes fueron un infierno. Beatriz no contestaba mis mensajes ni mis llamadas. Bloqueó mi número. Fui a su instituto. Pero el portero no me dejó pasar. Pasé noches enteras frente a su portal en lavapiés. Bajo la lluvia. Esperando verla salir. Ironía cruel, ahora era yo la que acechaba. Pero esta vez con desesperación en vez de deseo. Me hundí. No comía. No dormía. Mi apartamento se convirtió en una cárcel de recuerdos, su cepillo de dientes aún en el baño. Su bufanda olvidada en el perchero. El olor de su perfume en mis sábanas. Escribí cartas que nunca envié. Largas. Desesperadas. Explicando mi infancia rota. La soledad que me había empujado a aferrarme a ella como a un salvavidas. Le conté cómo su risa había sido la única luz en años de oscuridad. Cómo había intentado cambiar. Cómo el amor que sentía ahora era limpio. Verdadero. Pero, ¿quién creería a una acosadora? Una semana después recibí un mensaje suyo desde un número desconocido. No quiero verte más. Por favor. Respeta mi decisión. Fue como si me arrancaran el corazón. Pensé en irme de Madrid. En desaparecer. En dejarla vivir en paz. Pero no podía. No sin intentarlo una vez más. Fui al retiro una tarde de abril. Al banco donde nos habíamos besado por primera vez. Me senté allí horas. Bajo los castaños que empezaban a florecer. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y entonces apareció ella. Vestida con un abrigo largo. El cabello recogido. Los ojos hinchados. Se quedó de pie a unos metros. No debería haber venido, dijo. Pero necesitaba cerrar esto cara a cara. Me levanté. Temblando.
Beatriz. No hables todavía. Se acercó despacio. Se sentó en el banco. A una distancia prudente. He pensado mucho estos días. He hablado con Carla. Con mis padres. Con una terapeuta. Y he llegado a una conclusión. Hizo una pausa larga. Que lo que hiciste estuvo mal. Muy mal. Me asustaste. Me hiciste sentir violada en mi intimidad. Y eso no lo puedo borrar. Asentí. Sin fuerzas para defenderme. Pero también he pensado en todo lo que hemos vivido estos meses. En cómo me miras. En cómo me cuidas. En cómo me haces reír como nadie. Y me duele igual pensar en no verte más. Levanté la vista. Apenas atreviéndome a esperar. No te perdono todavía, continuó. Quizás nunca lo haga del todo. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Con condiciones. ¿Cuáles? Terapia. Para ti. Para las dos. Si hace falta. Transparencia absoluta. Y tiempo. Mucho tiempo. Las lágrimas volvieron a brotarme. ¿Por qué me das esta oportunidad? Beatriz miró al lago. Donde los barqueros remaban tranquilos. Porque el amor también es esto, elegir quedarse cuando sería más fácil irse. Porque a pesar de todo. Te quiero. Y porque nadie es solo su peor error. Han pasado 8 meses desde aquella tarde en el retiro. Beatriz y yo vivimos juntas ahora. En un piso pequeño en Malasaña con ventanas que dan a un patio lleno de gatos. Vamos a terapia cada jueves. A veces discutimos. A veces lloramos recordando el daño. Pero cada día elegimos quedarnos. Aprendí que el amor no es posesión ni vigilancia. Es respeto. Es espacio. Es confiar aunque duela. Beatriz aprendió que perdonar no es olvidar. Sino decidir que la persona que tienes delante vale más que el dolor que causó. Ya no guardo cajas de zapatos con secretos. Quemamos juntos todo lo que quedaba del pasado una noche de San Juan. En la playa de Valencia. Viendo cómo las fotos y las notas se convertían en cenizas. A veces. Cuando paseamos por el retiro de la mano. Beatriz se detiene y me mira. ¿Te acuerdas de cuando me seguías por aquí? Sonrío con vergüenza. Cada día. Y ahora estoy aquí. Contigo. Voluntariamente. Me besa entonces. Despacio. Como quien sella un pacto. Madrid sigue siendo la misma ciudad ruidosa. Apasionada. Llena de luces y sombras. Pero ahora camino por sus calles sin miedo a mi propia sombra. Porque el amor. El de verdad. No nace de la obsesión. Nace de la valentía de mirarse a los ojos y decir, te hice daño. Pero elijo repararlo. Y tú eliges quedarte. Y en esa elección. En esa fragilidad compartida. Encontramos algo más fuerte que cualquier secreto del pasado. Beatriz es el amor de mi vida. No porque la persiguiera en la oscuridad. Sino porque eligió caminar conmigo a la luz. Y yo. Por primera vez. Me siento vista de verdad.